El reciclaje ha sido una vergüenza durante muchísimos años, pero la culpa no es de los plásticos, es de los humanos. Los plásticos son imprescindibles para vivir como vivimos actualmente. Necesitamos la industria de los polímeros, necesitamos la industria del plástico. Si no, tendríamos que hacer un cambio cultural, social y económico rotundo. O sea, volveríamos seguramente a como vivían nuestros abuelos. Estamos haciendo un polímero desde cero para solucionar un problema que tenemos, que son los nitratos en agua de consumo. En este caso, los polímeros son la solución, no el problema. Investigación Abierta, un videopodcast de la Universidad de Burgos presentado por Samuel Pérez. Hoy estamos con Saúl Vallejos Calzada. Él es director del grupo de polímeros de la Universidad de Burgos. Muy buenas, Saúl, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Bienvenido a esta charla. Y nada, hoy vamos a hablar de tu gran tema de investigación, los polímeros, por supuesto. Vamos a tratar varios aspectos, aunque yo he pensado en dividirlo en dos grandes bloques. Hablar primero por un lado, de plásticos y precisamente comentarte, porque claro, hicimos unos vídeos basados en tus charlas, unos vídeos cortos que sacamos en redes, que han sido muy virales, algunos de ellos. Entonces, bueno, por un lado te quiero plantear algunos comentarios y hablar un poco por encima de algunos de los que han sido más vistos, vale, que han creado más interés. Y por otro lado, pues hablar un poco de tu investigación, de la investigación de tu grupo. Y bueno, hay muchos aspectos, pero intentaremos centrarnos en alguno de ellos, aunque no podamos profundizar en todos. Estupendo. Así que vamos a empezar con el tema de los vídeos. Para empezar, ¿qué tal esa entrada en la divulgación? Porque de repente, en los últimos tiempos, has hecho varias charlas y han triunfado a nivel redes. ¿Cómo lo has visto? Yo me alegro de que las charlas hayan triunfado porque era lo que pretendíamos desde el grupo de investigación, que se supiera un poquito más a nivel de la ciudadanía, ¿no? Acerca de los polímeros, de los plásticos. Entonces yo encantado con esa parte. Sí que es verdad que yo no tengo redes sociales, no soy activo en redes sociales, entonces para eso estáis vosotros, los compañeros de la Unidad de Cultura Científica, que lo hacéis estupendamente bien y que, que estoy muy contento con el resultado que ha tenido. Todo el mundo pues me ha felicitado por los vídeos, otros a lo mejor me han hecho alguna crítica, pero se ha hablado del tema, que es de lo que ha creado conversación, ¿no? Exacto. Ha generado conversación y, de hecho, por un lado, desde luego ha generado muchos de los mensajes mucho interés y conversaciones, incluso en los comentarios, por ejemplo, pues eso de YouTube o de Instagram, etcétera, pues de todo tipo, porque obviamente hay comentarios de todo tipo, pero muchísima gente que creo que le ha sorprendido algunos de los mensajes y le ha interesado también ver una perspectiva, porque al final tu punto de vista creo que tiene un punto de poner en valor el potencial como materiales de los plásticos. Y entonces ese es algo, igual un mensaje que no se oye tan a menudo y creo que mucha gente lo ha valorado también. Sí, efectivamente hoy en día pues están mal vistos los plásticos, ¿no? Seguramente por temas medioambientales, de contaminación, también por temas a lo mejor de que ciertas sustancias pues ya se han demostrado que son disruptores endocrinos, etcétera, ¿no? Entonces, tienen una mala fama. Yo creo que mi trabajo como investigador de una entidad pública también es pues, sacar un poco la cara por la parte buena que tienen, que yo creo que es mucha. Obviamente, mi visión es una visión desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, y después está el mundo industrial, lo que se hace en la industria, que eso yo no lo puedo controlar, pero de lo que sí que puedo hablar y de lo que sí que sé un poquito, pues es de toda la química y toda la ciencia de materiales que hay detrás de estos plásticos y de estos polímeros. Entonces es un poco también casi mi obligación, ¿no? como investigador de entidad pública. Y has comentado dos de los aspectos que quizás son lo que dices, los que peor fama dan a los plásticos, que sería, digamos, la parte de la complejidad del reciclado, ¿no? o la falta de reciclado muchas veces de los plásticos y las posibles disruptores endocrinos, sobre todo, ¿no? O sea, cosas que pueden afectar a la salud que al final, obviamente, pues a todos nos interesa y nos parece importante. Por supuesto. Entiendo que tú no niegas esos aspectos, ¿no? Ni muchísimo menos. Muchísimo menos. ¿Qué piensas sobre esto? Pues mira, desde el punto de vista de... Vamos a ir por partes, sí. ¿no? El reciclaje, pues ha sido una vergüenza durante muchísimos años. Yo lo he dicho un montón de veces. A mí es que se me cae la cara de vergüenza cuando veo esas islas de plástico o residuos, ¿no? Montañas de residuos y todas estas imágenes que generalmente se suelen hacer bastante virales.
Es una vergüenza, pero la culpa no es de los plásticos, es de los humanos. Los humanos los hemos puesto ahí, han acabado ahí por ser unos auténticos incompetentes en la gestión de esos residuos, y creo que es verdad, durante los últimos años, incluso diría ya a lo mejor algunas décadas, se está empezando a hacer ya una gestión de esos residuos mucho mejor. Dentro de la gestión de residuos hablo de todas las R's, ¿no? que nos han metido ya, reciclaje, pero también reutilización, etc. Se están empezando a hacer las cosas mejor. Todavía hay que hacerlo muchísimo mejor. Y desde el punto de vista nacional, europeo, se hacen las cosas bastante bien. Pero claro, el mundo es de todos, las aguas son de todos, las aguas nos conectan a todos. Entonces, si nosotros generamos unos residuos, pero no queremos que se queden en nuestros territorios, y lo que hacemos, o lo que hemos venido haciendo, es vender esos residuos a otros países, pues nosotros nos quitamos el problema de encima, decimos, esto ha desaparecido mágicamente de Europa. Sí, básicamente lo metes debajo de la alfombra, ¿no? Y de repente un día... Y al que le llegan esos residuos, pues luego, ¿qué hace con ellos? Ah, sorpresa. Entonces, claro, mucha gente lo comenta en muchos comentarios, ¿no? De los vídeos que yo he hecho. Si yo tiro un papel o lo que sea en Burgos, ¿no? Que estamos a 1000 metros de altura y un montón de kilómetros de distancia del mar, ¿cómo puede acabar este plástico en el mar? Pues obviamente no va caminando hasta la playa de Laredo y se mete a la playa, ¿no? No, eso es por un tema de una gestión, como he dicho antes, pues completamente incompetente, ¿no? De lo que se ha venido haciendo pues, con los plásticos a lo largo de los últimos años. ¿Qué cambios te gustaría ver de cara a esta gestión precisamente? ¿O que tú tienes alguna idea de decir, joder, pues mira, creo que la línea debería empezar a cambiar hacia este sentido? Pues en primer lugar, yo creo que todos nos tenemos que hacer responsables de los residuos que generamos. Es decir, si Europa, España, Burgos, genera residuos, tenemos que ser nosotros mismos los que seamos capaces de gestionar esos residuos. Insisto, hay reciclado químico, reciclado físico, reciclado biológico. O sea, hay puestas en marcha un montón de líneas diferentes para buscar una solución a ese problema. Entonces, pero no esto de se lo vendo a este para que le mando un contenedor de residuos. A mí, yo con eso no. ¿Te parece quitarse el muerto de encima? Totalmente. Se lo pasas a otro, ¿no? El problema. Y ese otro pues, está en las mismas que tú, ¿no? O sea, si no sabe qué hacer con ello, ¿qué va a acabar haciendo? Pues probablemente tirarlo al mar, que es lo que se ha venido haciendo. Y ya se sabe que se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y ya desde un punto de vista más a largo plazo, por así decirlo, yo, como no, invertiría en investigación. Ahora Europa está poniendo mucha pasta para el reciclaje o el reciclado químico de todos los plásticos y de todos los polímeros. Creo que es una buena salida, una buena vía. A lo mejor no es la definitiva, a lo mejor todavía está muy verde, pero creo que tiene buena pinta. Yo creo que tiene buena pinta. Por supuesto, todo esto hay que combinarlo con un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en la cultura, un cambio en las normativas también, ¿vale? Porque sin eso, sin esa parte, llamémosla administrativa, la parte científica pues no va a poder con todo. Es decir, aunque yo ahora sea capaz de reciclar, por ejemplo, una botella o un vaso de plástico de los desechables que utilizábamos antes, eso no significa que tengamos que volver a esa filosofía, a esa cultura, ¿no? Como dije en un vídeo, ¿no? Me bebo un vaso, me bebo un cubata, una cerveza y tiro el vaso. No. O sea, no porque seamos capaces de reciclar eso correctamente o de una forma mucho más avanzada, significa que podamos volver a esa cultura, a esa filosofía. Entonces, tiene que ir todo un poco de la mano, tanto la parte administrativa y cultural como la parte científica. Bueno, y en esa línea sí que creo que se van viendo ciertos progresos, aunque a algunas personas les resulte más extraño o no, pero bueno, se han prohibido incluso algún tipo de productos, vamos a decir, muy desechables, ¿no? Las pajitas son los típicos, el típico ejemplo. Se hacen cosas más como lo de alquilar vasos en festivales, ¿no? O en una sala, que igual en lugar de ser una cosa de usar y tirar, pues bueno, ahora pones €1 y luego te lo devuelven cuando devuelvas el vaso, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y se han hecho cosas en esa línea. Por otro lado, estamos diciendo el tema de los disruptores, por ejemplo. También aquí algunas personas ponían en los comentarios, hablaban de un investigador que se llama Nicolás Olea, creo que es el nombre. Sí. Y bueno, pues este es un investigador que habla pues, de estos temas y señala un poco la problemática, ¿no? Que hay
con ciertos materiales que incluirían estos disruptores. ¿Cuáles son esos materiales y qué estamos haciendo? Es decir, ¿cuál es un poco la problemática y qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos suficientemente preparados para ello o todavía tenemos cosas problemáticas en nuestro entorno? Bueno, pues en primer lugar, el profesor Nicolás Olea es un crack de la investigación. O sea, es casi te diría un semidios, ¿no? del mundo de la investigación, por su trayectoria, por su carrera, por todos los proyectos que ha conseguido. Y yo sin duda le sigo. O sea, académicamente, quiero decir, leo sus publicaciones, leo sus trabajos, que son muchísimos y muy buenos, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Estoy seguro de que si mantuviéramos algún día una conversación estaríamos de acuerdo en casi todas las cosas, ¿vale? Solo que a lo mejor mi prisma o mi punto de vista es ligeramente diferente al suyo, ¿no? Él lo enfoca desde un punto de vista de protección hacia la salud, con lo cual él es y tiene que ser súper estricto con eso, ¿vale? Porque nuestra salud está en juego. Y yo a lo mejor en mi prisma es más el de comillas, defender un poquito la ciencia de polímeros, todas las partes buenas que tiene la ciencia de polímeros. Pero como he dicho antes, después está la industria. ¿En la industria se hacen las cosas bien? Bueno, yo creo que en España, en Europa, tenemos una industria de la ciencia de polímeros muy buena, muy buena. Lo que se hace en otros sitios no lo conozco tanto y no me puedo permitir el lujo de opinar ni de hablar sobre ello. Pero aquí creo que se hacen las cosas bastante bien. ¿Se pueden hacer mejor? Por supuestísimo que se pueden hacer mejor. ¿Va a ser igual de... ¿El producto final va a ser igual de caro o de barato? Pues no, va a ser mucho más caro. Si se hacen las cosas mejor, por ejemplo, eliminando aditivos que ahora mismo ya se han demostrado que son disruptores endocrinos, o intentando, digamos, hacer mejor los polímeros para intentar evitar ese tipo de aditivos, pues los productos van a ser más caros. También tenemos que ser conscientes, pero se pueden hacer mejor. Por ejemplo, en mi grupo de investigación, todos los polímeros que hacemos, ninguno lleva aditivos. O sea, se puede hacer. La ciencia de polímeros ha avanzado lo suficiente a lo largo de todos estos años como para que eso sea posible. Otra cosa es que a nivel industrial sea económicamente rentable. Digamos que, claro, el polímero, bueno, que no lo hemos explicado, sé que estás, bueno, curtidísimo en explicar lo que es un polímero, así que hoy puedo intentar hacerlo yo. Venga, también me he escuchado la explicación más de una vez, pero bueno. Básicamente un polímero viene a ser una gran cadena de monómeros, que son unidades pequeñas, ¿no? de ciertos compuestos, que básicamente eso significa también que están, quiero entender, muy pegadas, es decir, que están de una manera muy sólida entre sí, ¿no? Encadenadas, podríamos decir. Y que lo curioso también de estos materiales es que esos tamaños que pueden ser gigantes dentro de la escala de la que estamos hablando, ¿no? pero que son a veces cadenas enormes, curiosamente, un mismo monómero termina produciendo diferentes tipos de materiales, vamos a decir, a simple vista, ¿no? O sea, y con ciertas propiedades diferentes. Exacto. Entonces, pero claro, el polímero es, aunque sea un monómero encadenado, termina siendo, entre comillas, una unidad, ¿no? O sea, son unidades... Sí. O sea, lo que me refiero para diferenciarlo de esos aditivos, ¿no? Que esos serían como extras, que esos son los que me estás diciendo que son problemáticos, ¿no? De cara a... Eso es. Por ejemplo, el tacto, ¿no? Si hay una cosa que tiene ciertos aditivos, pues no es el polímero en cuestión del plástico, sino ese extra que se le está echando el que puede causarte la transferencia, ¿no? Lo que se transfiere. Totalmente. Mira, vamos a poner un ejemplo a ver si se entiende. Sí. Yo me suelo inventar este tipo de ejemplos, ya no se me ocurren más, he puesto un montón de ellos, pero hace poco, también con mis hijos, una vez hablando y tal, pues se me ocurrió la idea, ¿no? Está muy bien lo que has explicado, de que lo que hacemos, la gente que nos dedicamos a polimerización, a hacer ciencia de polímeros, cogemos eslabones de cadena o mosquetones, ¿no? Imaginaos un mosquetón, y entonces un mosquetón por sí mismo pues, no vale para mucho, ¿no? Bueno, para gente que hace escalada, sí. Pero quiero decir, si yo quisiera hacer algo con un mosquetón, pues a lo mejor puedo hacer un llavero para unas llaves y poco más, ¿no? Enganchar una cosita. Exacto. Pero si yo cojo un mosquetón, le uno otro, le uno otro, le uno otro, le uno otro, y tengo una cadena de 2 metros de largo, pues puedo hacer, yo qué sé, una valla para delimitar un paso de una zona, me puedo hacer un collar, puedo hacer, no sé, tengo ya un material. Una escultura. Exacto, bien. Esa es la filosofía de los polímeros, ¿no? Cogemos monómeros, eslabones de cadena, mosquetones y hacemos moléculas más grandes.
Vale, otra visión de esa molécula tan grande, por cierto, este ejemplo nos va a valer para cuando hablemos después de, si es que hablamos de reciclado químico, porque el reciclado químico es el proceso contrario, coger la cadena y volverla a desencadenar y a obtener los mosquetones o los eslabones de cadena, digamos, de forma independiente, ¿no? Bueno, otro ejemplo, otra visualización sería un espagueti, ¿vale? Un espagueti, pasta. Yo puedo hacer... Imagínate que me pongo a cocinar unos espaguetis y te los pongo en el plato, ¿no? Y entonces yo te digo, estos espaguetis tienen una calidad suprema, o sea, son lo mejor de lo mejor. Y tú te los comes y me dices, pues es que no me sabe a nada, échale un poco de tomate o échale un poco de choricillo, ¿no? O unas verduritas o unas setas o un tal. Todo eso van a ser cosas, aditivos, que yo voy a añadir al polímero, ¿vale? Tu plato, volviendo al símil gastronómico, para que a ti te sepa mejor, ¿no? Porque el cliente, el usuario final, lo ha demandado. Joder, yo quiero que esto sepa a algo, ¿no? Si no está muy soso. Y yo te digo, ya, pero joder, yo lo puedo añadir, pero ya no es, eso ya no forma parte de la cadena del polímero, ¿no? Son cosas que están por ahí dispersas, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la filosofía de los aditivos, ¿no? Por ejemplo, el polipropileno a mí me parece un material espectacular, vale para un montón de cosas. Pero a lo mejor yo que soy un fabricante, imagínate, de polipropileno, te lo doy a ti que eres un usuario o un transformador y tú dices, es que yo quiero hacer vasos de polipropileno y este polipropileno que tú me has mandado es demasiado rígido, yo qué sé, imagínate, ¿no? O los vasos quedan demasiado rígidos y entonces se rompen fácilmente. Necesito que sea un poquito más flexible. Yo tengo dos opciones. Le puedo añadir un plastificante, un aditivo, un choricillo en esos espaguetis y vamos a decir que ese es el camino corto, el camino fácil y el camino que, desgraciadamente, después puede generar efectos adversos a la salud, porque un espagueti de los grandes nunca va a migrar, o es muy difícil que se produzca una migración de esa sustancia, por ejemplo, a un líquido, a una comida con la que esté en contacto, ¿no? Pero los aditivos, las partículas pequeñitas que yo añado a esos espaguetis, pues eso sí, eso sí. Vale, entonces sí que se ha demostrado ya que hay un montón de esas sustancias que son, pues, entre otras muchas cosas, disruptores endocrinos, ¿vale? Pero yo tengo otra opción. Yo puedo hacer las cosas bien. La ciencia de polímeros es lo suficientemente buena y está lo suficientemente avanzada como para hacer las cosas de otra manera. Yo puedo coger el espagueti, ¿vale? Que a ti no te gustaba nada, porque no tenía ni tomate ni nada. Yo puedo coger ese espagueti y modificar los ingredientes iniciales con los que se ha fabricado ese espagueti y a lo mejor introducirle ya dentro del espagueti pues el sabor a salsa de tomate. Exacto, sabores o a lo mejor algo que potencie su sabor, ¿no? Como si de la sal o del glutamato. Sí, las necesidades esas que dices, Juan, me sabía soso, bueno, pues le meto el sabor. Entonces, al propio... Eso es. Pero yo lo que te voy a servir a ti en el siguiente plato mejorado son espaguetis blancuchos que a priori son iguales que los anteriores, pero tienen esa modificación. Pero esa modificación ya está dentro de la cadena principal del polímero, de la cadena principal del espagueti, ¿no? Entonces voy a mejorar o eliminar esos problemas asociados a que después migren cositas de ahí, ¿no? Esto ya es ciencia de tecnologías, ciencia y tecnología de polímeros avanzada, pero se puede hacer, se puede hacer. ¿Y cuáles serían las pegas a que no se termine de hacer o no en todo? Porque imagino que en algunos aspectos será, pero... El precio. El precio. Estamos limitados porque cuando compramos algo de plástico, nosotros ya esperamos que eso sea barato. Y ese es un poco el error también, ¿no? Asociar el plástico o la ciencia de polímeros a materiales que tienen pues eso, pues un bajo precio, baja calidad o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de que sí, se puede hacer muchísimo mejor, pero el producto que va a dar va a tener, sin duda alguna, un coste más elevado. Dependerá de casos, si ese coste se multiplica por 10, por 2 o por 1,1, ¿vale? Depende de casos. Pero sí, ese sería, digamos, el inconveniente que le veo así desde el punto de vista social más gordo.
¿hay algún tipo de, no sé, producto en el mercado o cosas que nos debiera preocupar tocar o usar a nivel de polímeros y plásticos? Bueno, según también un poco lo que, no sé, has visto de estos disruptores, etc. O sea, sí. yo sé, por ejemplo, que el bisfenol A, creo que es, se ha prohibido, creo, y estaba presente en algunos elementos. Me suena el caso de los biberones o las chupetas del biberón. Y bueno, pues que se ha retirado y que no, creo que no se permite usar hoy en día, o se está retirando, o sea, que hay unos niveles mínimos, es decir, que no llegan a ser disruptores, básicamente. Sí. ¿Algún caso o se está trabajando en identificar y eliminar todo eso o cómo va? Vale. En cuanto al bisfenol A, el bisfenol A es un eslabón de la cadena. O sea, el bisfenol A inicialmente lo utilizamos para construir la cadena polimérica, pero ¿qué pasa? Que ese tipo de materiales, que son los policarbonatos o las resinas epoxi, ¿vale? Todo este tipo de materiales después son susceptibles de, en ciertas condiciones, volver hacia atrás. Es decir, que de forma espontánea, entre comillas espontánea, hacen falta unas condiciones, pero se podría, sin hacer, entre comillas, nada, insisto, volver hacia atrás. Entonces, de tener la cadena polimérica, que es completamente segura desde el punto de vista de la salud y tal, bueno, quiero decir, si me como el polímero no, pero si hago una botella, por ejemplo, pues desde ese punto de vista es seguro. Sí, sobre todo del tacto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puedo volver hacia atrás y generar de nuevo los eslabones de cadena, es decir, el bisfenol A. Y entonces, si vuelvo hacia atrás y vuelvo a generar el bisfenol A, pues eso ya puede migrar al agua que contiene esa botella, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que tenemos un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? No utilizar ese tipo de polímeros para ese tipo de aplicaciones. En fin, que es, de hecho, la normativa europea actual va en ese sentido. Ya se ha prohibido el uso de bisfenol A o el uso de materiales basados en bisfenol A para ciertas aplicaciones alimentarias, lo cual me parece estupendísimo, como no puede ser de otra forma. Y bueno, la industria pues se tendrá que buscar la vida y tendrá que buscar otros eslabones de cadena, otros mosquetones que no sean problemáticos para la salud, ¿no? Que no sean problemáticos. ¿Echa la ley, echa la trampa? Pues sí. Por ejemplo, ahora está muy de moda el bisfenol F. El bisfenol F, desde el punto de vista de la estructura química de la molécula orgánica, es muy parecido al bisfenol A. No tengo ni idea de si es un disruptor endocrino o no, a lo mejor no. No lo sé. Pero, quiero decir, tenemos que ser un poco más imaginativos, ¿no? Tenemos que ser un poco más creativos y decir, bueno, a ver, si el bisfenol A da problemas, es probable que este, que es un primo hermano, pues a lo mejor también de problemas. Entonces, venga, vamos a pensar en otro tipo de estructuras, a lo mejor compuestos similares, pero que estén presentes en la naturaleza, que sean de origen natural o lo que sea, ¿vale? Para poder construir la misma filosofía de materiales, el mismo producto, pero mejorado, ¿no? Una base más y que si asegurada. Y que si por lo que sea tenemos ese paso atrás en la polimerización y tenemos la despolimerización y volvemos a obtener las moléculas iniciales, pues que al menos esas moléculas no sean perjudiciales, ¿no? para el ser humano. Entonces, bueno, como te digo, todos los materiales basados en bisfenol A ya, entre comillas, han desaparecido o tienen que desaparecer. Y bueno, la industria me consta que está buscando otras alternativas. Bueno, una de las cosas que me ha gustado de lo último que has dicho es este llamamiento a la creatividad, porque yo he de admitir, a ti como químico que eres, que la química siempre me ha costado mucho, y sobre todo recuerdo en el instituto, ¿no? Y sin embargo, posteriormente, bueno, porque claro, también en ese primer momento era como que lo asimilaba pues a lo mítico, ¿no? De sobre todo memorizar ciertas cosas, las valencias típicas, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego posteriormente me he dado cuenta de que o sea, sobre todo me ha sorprendido para bien, en el sentido de ver que es una ciencia donde hay muchísimo campo a la creatividad. Por supuesto. Y que, bueno, precisamente, por ejemplo, en el caso de los polímeros, es como muchas veces creo que, bueno, lo he podido ver también, ¿no? A través de vuestro grupo y tal, que os planteáis
retos que igual no sabéis todavía cómo hacerlo, pero decís, bueno, vamos a intentar hacer esto y tenéis formas creativas de llegar a lograr X producto, ¿no? Acabas de definir, sin quererlo, un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación de los nuestros, quiero decir, en nuestro ámbito, es eso. O sea, es eso, necesitamos algo, hay que hacer algo. Las soluciones que hay ahora mismo en el mercado, en el mundo, o no existen, o no son suficientes, o no son eficaces, o no nos valen por lo que sea, y hay que pensar. Y entonces, pues así arranca un proyecto de investigación. Y por suerte, en mi grupo, en la Universidad de Burgos y en España en general, yo creo que hacemos una investigación de altísima calidad y tenemos investigadores que son una pasada. Entonces, bueno, ¿por qué no? Si podemos hacer las cosas bien, ¿por qué no hacerlas, ¿no? Esa es la reflexión. Nosotros trabajamos en ello, siempre dentro de la ciencia de polímeros y dentro de la ciencia de polímeros en la química. Entonces, tú imagínate, la química ya de por sí ya está mal vista, ¿no? Pues porque siempre también la gente lo relaciona con explosiones, ¿no? O con cosas tóxicas o tal. Y los polímeros, pues también, ¿no? Con lo que hemos hablado antes. Entonces, yo soy un químico orgánico que me dedico a hacer polímeros, o sea... El villano de la película. machacado. Pero yo le intento dar la vuelta a la tortilla y siempre digo lo mismo, la química es la ciencia que estudia la materia. O sea, estamos jugando un poquito, ¿no? A ser la naturaleza o a ser dioses, ¿no? O sea, siempre el químico intenta imitar a la célula humana, por ejemplo, a la hora de sintetizar compuestos. Una célula humana es el mejor químico que ha existido y que seguramente va a existir jamás, ¿no? La célula dice, necesito este compuesto para que todo vaya bien, ¿no? Y coge y te lo sintetiza. Y además el isómero, el que es, y el rendimiento, el 100%, ¿no? O sea, nosotros intentamos imitar siempre eso. ¿Lo conseguimos? Pues somos unos imitadores pésimos, o sea, pésimos, ¿no? Alcanzamos rendimientos pues como buenamente podemos, muchas veces nos salen subproductos que tenemos que limpiar y tenemos que purificar, es decir, la química es una ciencia joven, todavía está aprendiendo, todavía está avanzando. Pero hay muchísimo campo de descubrimiento, de investigación. Pero eso es exactamente lo que precisamente da lugar a la creatividad y a que podamos intentar hacer las cosas pues cada vez mejor. Y siempre desde el punto de vista, por supuesto, de la seguridad, de la prevención y del respeto al medio ambiente, de la química verde y de todo, ¿no? O sea, el que no está haciendo las cosas bien, hoy en día ya no existe, está fuera del panorama de la investigación. Te voy a recordar, que hemos dicho que íbamos a hablar de esto y al final no lo he sacado, te voy a recordar algunos de los vídeos que han sido más vistos, algunos de los temas de esos vídeos y nada, leerte algunos comentarios y simplemente por saber si quieres hacer algún comentario, alguna respuesta o simplemente reaccionar de alguna manera. Venga, va. Químico reacciona, llamaremos esta sección. El primer vídeo la primera charla que se viralizó era una que estabas haciendo en Pint of Science, en un bar, una charla muy distendida. Y una de las cosas que comentaste, dijiste sobre una botella que ponía que no se podía reutilizar y tú decías, sí, que se puede reutilizar. Era una botella de plástico que no tiene ningún problema, digamos, por ejemplo, de estos aditivos que estábamos hablando y que era reutilizable. Y decías hasta 1 millón de veces, como una expresión, ¿no? Sí. Dentro de esto, pues por ejemplo, había gente como un tal Sergio Pérez que decía el problema no son los plásticos, sino las cosas de un solo uso. Por supuesto. Que creo que va un poco en la línea de lo que estás diciendo. Es la parte cultural del uso de los plásticos y del uso de este tipo de materiales. Cuantas más veces lo uses y lo reutilices, pues mucho mejor. Bueno, de hecho llegamos a hacer un vídeo porque había tantos comentarios y llegaste a hacer otro vídeo en el que respondías a algunos de estos aspectos que de sentido común decías, ¿no? Pues de que lavar la botella, o sea, reutilizarla no quiere decir de cualquier manera, pero bueno, lavadla, ¿no? Y luego están las bacterias, etcétera. Y bueno, el tema del olor a plástico, ¿tú qué piensas de esto? Porque mucha gente también mencionaba eso, dice olor a plástico y que aunque lo laves huele a plástico. No lo sé, yo no lo detecto. Los químicos tenemos una nariz bastante bien entrenada. De hecho, es nuestro principal detector de sustancias, ¿no? Yo ahora, si me pones 4 vasos con 4 disolventes orgánicos diferentes, te sé identificar, ¿no? Tenemos una especie de biblioteca mental de olores. Yo no detecto, si me sirven en un vaso un agua que ha estado embotellada en vidrio y uno que ha estado embotellado en plástico, en PET, yo no detecto nada. Yo no te sé decir, es que esto huele a plástico. Para mí no. Ahora, que hay gente que lo pueda detectar o tal, pues no lo sé.
me extraña, sobre todo, insisto, si ese agua proviene de una botella de plástico de PET. ¿Vale? Antes me comentabas, tema policarbonatos y resinas epoxi, polímeros que pueden contener bisfenol A. Bueno, esos son los malos, de esos nos tenemos que olvidar ya, o sea, hay que eliminarlos por completo y hacer todo lo posible para que no estén presentes en nuestras vidas. Pero joder, vamos a hablar de los polímeros que están dando muy buenos resultados y que hasta que se demuestre lo contrario son completamente seguros y vamos, yo me fío de ellos a muerte, ¿no? El PET, el que aparece con los triangulitos estos, el 1, ¿no? Con el número del 1, pues es un material súper seguro si se fabrica bien y se hace bien. El 2 y el 4, que son el polietileno, el de alta densidad y el de baja densidad, pues también si se hacen bien son muy seguros. El polipropileno, que es el 5, también es un material muy seguro y que me gusta mucho. Entonces, usémoslos, vamos a mejorarlos también, vamos a intentar que cada vez sean pues, más renovables, más, en fin, menos perjudiciales para la salud, si es que lo fueran. Si tienen algún aditivo que se ha demostrado que también es perjudicial, vamos a buscar una solución y ya está. O sea, creo que no, en el fondo no es tan difícil la solución. Por cierto, ¿sí? Antes de que se me vaya de la cabeza, mucha gente asocia el tema del bisfenol A, que ha tenido mucha repercusión, con las botellas de PET. Es un error. Es un error de concepto. No, el bisfenol A no se utiliza para fabricar el PET. ¿Esto es una cosa que has comentado alguna vez, de que puede haber un error por la palabra ftalato? Exacto. El PET significa, son las siglas en inglés del polímero, ¿no? Que sería algo así como polietilén tereftalato. Entonces, al parecer, esa terminación de polietilén tereftalato, el tema de los ftalatos, que también son otro tipo de aditivos que se utilizan como plastificantes en otros polímeros, no en el PET, hasta donde yo sé, bueno, pues la gente confunde y se piensa que pueden migrar ftalatos de una botella de PET al agua que contiene. Es falso, o sea, no tiene sentido, no se utilizan esos ftalatos para la fabricación del PET. Y digamos, la cadena principal, el espagueti, sí, se hace utilizando un ftalato, pero es el tereftalato, no tiene o el ácido tereftálico, mejor dicho, pero no tiene nada que ver con los otros ftalatos que se utilizan como plastificantes, como pues el ftalato de dibutilo o dioctilo o lo que sea. No tienen nada que ver. Yo entiendo que puede generar esto un poco de duda porque el nombre como el que se parece... Para una persona que realmente no sabe de química, como es mi caso, estamos hablando claro, de... tú lo ves y simplemente dices, pues esto será lo mismo. No, estamos hablando como de un huevo y de una castaña. O sea, son cosas diferentes. Además, forma parte, insisto, del espagueti. Está integrado en la cadena del espagueti. No es el choricillo ese que le hemos echado por encima. No, es la cadena principal, con lo cual se tendría que degradar esa cadena principal del PET, que estamos hablando de un poliéster, o sea, de un material de la leche avanzado, quiero decir, o sea, que es muy difícil que eso vaya para atrás, siempre y cuando se utilice para el uso para el cual se ha diseñado, que es contener agua. Claro, si yo empiezo a contener ahí en esa botella pues, disolventes orgánicos o yo qué sé qué, pues claro, pues puede pasar cualquier otra cosa. La reacción puede ser diferente, ¿no? Exacto. Al final, cada compuesto químico tendrá sus formas de reaccionar a otros compuestos, ¿no? Un material se diseña para una aplicación. Fin. O sea, entonces tú mientras lo reutilices, en el caso de la botella, para esa aplicación, pues no va a haber problema. Bueno, otro comentario en la línea del reciclaje, pues también decía eso. Bueno, el plástico no es malo, lo malo es su reciclaje nulo. Vale, otro de los vídeos fue, de los que ha triunfado, ha sido el del agua destilada, en el que comentaba simplemente cómo pues desde el primer día de laboratorio os decían no bebáis agua destilada, por favor. Y bueno, pues increíblemente esto ha generado muchas reacciones. Y bueno, entre otras, hay ciertas personas que comentan que ellos beben agua destilada. Y muchas personas también comentaban, algunas personas decían como que el beber agua destilada te deshidrataba, otros señalaban no deshidrata. Hay un comentario que dice no es deshidratación, es
hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, pero no deshidratación. Exacto. ¿Qué significa esto? A ver, ojalá al agua destilada le hubiéramos llamado monóxido de hidrógeno, que es lo que es, ¿vale? Monóxido de hidrógeno. Eso es el agua destilada. No es ni agua potable ni agua no potable, es un disolvente. Ojalá le hubiéramos llamado con un nombre químico para asustar un poco. Ya que asustan, ¿no? Exacto. Para asustar un poco, porque joder, me parece que nos hubiéramos ahorrado este tipo de conversaciones. El agua destilada es un disolvente. No se puede beber. No está pensada, no está diseñada para que la bebamos. Está diseñada pues, para uso en máquinas, en una plancha, yo qué sé, ¿no? En baterías, por ejemplo. En fin, eso para empezar. Para seguir, como decía, lo primero que te dicen en cualquier laboratorio en el que se utilice agua destilada, que es la mayoría, es no te lo bebas. No lo bebas porque no está pensado para eso. A mí me gustaría, vamos a poner un ejemplo. Seguro que habéis escuchado alguna vez el tema de qué pasa si cojo un pez del mar, del océano, o sea, un pez que vive en agua salada, y lo meto en un río, ¿no? En un medio de otro tipo de agua dulce. Sí. Agua dulce que no tiene ese contenido en sales como tiene el agua. Pues, ¿qué pasaría, no? O si hago a la inversa. Me estoy acordando yo de un pececito que creo que por echarle agua... La preparaste. Sí, del grifo creo que armamos una, pero bueno. Bueno, corramos un tupido velo, sí. Un breve recuerdo por tu sí. Y bueno, ¿qué pasa? Que en unos casos el pez se hincharía, retendría un montón de agua y en el otro caso pues, se deshidrataría, ¿no? Bueno, pues eso ocurre por una cosa que se llama la presión osmótica, ¿vale? Lo voy a intentar explicar de forma muy sencilla. Si yo, por ejemplo, me quedo... yo qué sé, soy un náufrago que está en el mar, ¿no? Y estoy ahí en una balsa, en un bote salvavidas, y estoy yo solo y no tengo agua, pues el cuerpo, la mente, lo primero que me va a decir es bébete este agua que tienes aquí, litros y litros, ¿no? Agua de mar, tengo un montón de litros. Bueno, pues ¿qué me pasaría? Pues que lejos de hidratarme, me deshidrataría. ¿Por qué? Porque estoy tomando un agua con un contenido en sales altísimo. Cuando yo me meto eso dentro de mi organismo, lo voy a explicar de una forma muy sencilla, ¿vale? Para que todo el mundo nos pueda entender. Bueno, pues mi organismo lo que va a intentar es bajar la concentración de sales de ese agua. Claro, para bajar la concentración de sales puedo bajar la concentración de las sales, la redundancia, o aumentar la cantidad de disolvente, el agua. Entonces, como no puedo bajar la concentración de sales porque ha entrado lo que ha entrado, ¿sí? Lo que va a intentar hacer mi cuerpo es compensar añadiendo agua, es decir, eliminándome a mi agua, ¿no? Insisto, esto está explicado de una manera muy general, ¿no? Entonces me deshidrataría. Lejos de hidratarme, me deshidrataría. Cuando bebo agua destilada es el caso justo opuesto. El agua destilada tiene 0 sales, o sea, está completamente desmineralizada. Por eso en el comentario se habla de la hiponatremia, hipocalcemia, etc. Falta de sodio, falta de calcio, falta de potasio, ¿no? Falta o deficiencia de sales minerales. Entonces, si yo me bebo un vaso de agua destilada y después me tomo una manzana, vale, bien, me estoy metiendo después con la manzana. Estoy compensando las sales minerales, pero volvamos hacia atrás. ¿Para qué voy a invertir energía, que nos sale carísima, tiempo y de todo, en destilar un agua para quitarle las sales si luego las voy a introducir con... O sea, no tiene ningún sentido. Aparte... ¿Para qué crear un problema donde no lo había, no? Exacto. Entonces, bueno, que no, en definitiva, no tiene ningún sentido beber agua destilada, no lo recomiendo. Y todo este tipo 0% recomendado. 0% recomendado. Y todo este tipo de equipos que se venden en Amazon y tal, destilador de agua, cómpratelo, tal, no sé qué, tal, pues deberían de estar prohibidos. Bajo mi punto de vista, debería estar prohibido. Por suerte, creo que deben ser un poco fuleros los equipos esos, y entonces no destilan del todo bien el agua y arrastran siempre cierta cantidad de sales y por eso pues no cunde el pánico. Un error técnico que puede ir bien en este caso. Exactamente. Pero desde luego que no lo haga la gente, por favor. Sí. Que no me hagan caso, consulte cualquier experto. Con su especialista. Exacto.
Bueno, otro de los que ha triunfado a nivel redes con más de medio billón, más de 1 millón entre YouTube e Instagram, más de 1 millón de visualizaciones, es precisamente uno de los últimos análisis que habéis hecho comparando, digamos, agua sacada de botellas de vidrio y de botellas de plástico. Las filtrabais, muchísimos litros de diferentes tipos de botellas y terminabais viendo pues, un resultado. Claro, esto era por una preocupación de que quizá los plásticos estaban teniendo algún tipo de cosita, ¿no? de motita, de tal. Y sin embargo, es al contrario. En el caso, pues creo que por un tema del tapón, fue lo que encontrasteis, que resulta que, pues que se generaba un problema por el tapón de aluminio, tenía un plástico, las de vidrio tenían un tapón de aluminio y plástico, que al final generaba más problemas, residuos, algunos residuos. Sí. Y entonces algunos de los comentarios que comentan, por ejemplo, es Manuel Reyes dice, hace 35 o 40 años todo esto estaba controlado. Teníamos las chapas con ajuste de corcho natural y los tapones de presión de las gaseosas que eran cerámicas con una goma que bien podía ser de caucho natural o de goma artificial, pero mucho menos plástico de lo que usamos ahora para nada. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? No está mal tirada, pero tiene algún error de concepto. Los cauchos son plásticos también, son polímeros también. O sea, yo qué sé, el polisopreno, que es el caucho, lo que se conoce como caucho natural, o ya desde el punto de vista de los cauchos sintéticos podemos tener el polisobutileno, por ejemplo, o el polibutadieno, o el policloropreno, que la gente lo conoce por neopreno. He comprado una cazadora de neopreno, lo que sea. Todo eso son polímeros exactamente iguales, o sea, la filosofía, la ciencia de polímeros que hay detrás es exactamente igual que la de una botella de plástico, exactamente igual que la de una bolsa de plástico o un vaso, ¿vale? Es la misma tecnología. Las propiedades del material final son diferentes. ¿Por qué? Pues porque los eslabones de cadena son diferentes. Entonces, la cadena que te queda cuando yo les uno todo y hago la polimerización, pues tiene propiedades diferentes. ¿Vale? Es lo que hablábamos al principio. Estos elastómeros, estas gomas, pues son mucho más flexibles, tienen un comportamiento mucho más elastomérico que, por ejemplo, que pueda tener pues, un PET, ¿no? Entonces, eso yo no creo que sea un problema, sino una ventaja. Podemos combinar diferentes polímeros y llegar a modular las propiedades finales sin necesidad de añadir aditivos. Lo que comenta de las chapas, efectivamente las chapas llevan un recubrimiento interior polimérico y en este caso que ese recubrimiento polimérico genere o produzca menos microplásticos en el agua tal, podría ser, no lo sé, no lo he estudiado, porque en el caso de la chapa se abre una única vez y ya está. El problema con los tapones de rosca que se ponen en algunas botellas de vidrio es que el agarre, el cierre, la hermeticidad, digamos, que tú puedes generar utilizando una botella de vidrio y un tapón de rosca de chapa, pues es una porquería. Entonces, ¿qué necesitamos? Cuando solo está la chapa, dices, ¿no? Cuando solo está la chapa. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner un polímero por dentro, ¿vale? Que generalmente suele ser... para que cierre bien, básicamente. Para que cierre bien, para que el agarre sea bueno, ¿no? Y si vuelco después la botella, pues no se salga. Entonces, ¿qué pasa? Que esa energía mecánica que le estoy aplicando en la rosca del tapón, ¿vale? Pues, ¿qué hace? Pues un desgaste en el polímero que está pintando. Una fricción, ¿no? Que está levantando... Exacto, una energía mecánica material. Que lo que estás haciendo es rasgar, por así decirlo, el polímero, generando, por lo tanto, microplásticos, micropartículas que van al agua que está dentro. Y eso lo hemos demostrado con un estudio muy sencillito, con un trabajo de un TFM, un trabajo de fin de máster, y hemos demostrado que dos marcas de agua diferentes, de hecho, el mismo manantial, donde captan el agua embotellado en plástico y con tapón de plástico, tiene muchos menos microplásticos que en vidrio con tapón de chapa. Un resultado... como sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Y es un experimento súper sencillo que cualquiera puede hacer si tiene la paciencia de filtrar un montón de litros y estudiarlo. Sí. Es una constante también en los comentarios el vidrio como alternativa, sobre todo en botellas, en tema de botellas, como alternativa que yo creo que mucha gente pues,
transferible, Sí. más reciclable, etcétera. ¿Qué opinas del tema vidrio? O en este caso, por ejemplo, el tema del tapón, que al final va por ahí un poco el problema también. ¿Sabes? ¿O tendrías alguna recomendación de tapones que no tengan este problema? Es decir, para botellas de vidrio. O sea, bueno, está lo que hemos dicho precisamente, ¿no? No sé, las gaseosas, ¿no? Son las que tenían ese cauchito, ¿no? Entiendo. Sí, exacto. Eso no sé si es una Pues buena idea. podría ser una solución esa. Me parece súper bien por ejemplo, si tú utilizas todos los días una botella porque comes en el curro, ¿no? Y te quedas ahí con los compañeros comiendo y te llevas tu botella de vidrio que la rellenas todos los días y tiene un tapón bueno, por así decirlo, de polietileno. Yo lo haría de polietileno si lo tuviera que hacer. Pues estupendo, no hay ninguna pega. Quiero decir, que yo, por el hecho de que esté defendiendo un poquito a los polímeros, no significa que el resto de materiales no me parezcan No dejan de tener sus ventajas. Soy un fan de la madera, soy un fan del vidrio, o sea, bueno, en fin. Sí, cada material tiene sus cada ventajas cosa, también. Exacto. Cada material, pues en su nicho de mercado, pues tiene sus beneficios y tal. Entonces, no tengo absolutamente ningún problema. Lo que me fastidia, que lo he dicho en muchas ocasiones, es que, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo que me pasó cuando nació mi hijo Martín, ¿no? Que tiene 10 años. Bueno, me acuerdo que discutiendo con una que yo me sé, cuando empezó a ir al cole y tal, decíamos, bueno, pues tiene que llevar al colegio todos los días una botella para que los niños no estén saliendo afuera del aula a beber y tal. Entonces ahora ya se llevan su propia botella individual, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues esta que me pusieron el otro día en el restaurante, que es de medio litro y tal, pues de PET con el tapón de polietileno, pues se la ponemos al niño y ya está. No estoy diciendo que el niño tenga que llegar a la universidad con esa botella, pero que a lo mejor, pues yo qué sé, pues la cambiamos una vez cada mes o cada 2 meses, cada 3 meses o lo que sea, y ya está, y no pasa nada. Siempre con sentido común y si veo que se estropea la botella, la tiro, ¿no? Y yo le explicaba, digo, es que esto es de PET y el PET tal, no me cuentes historias. Bueno, y en tu casa. bueno, pues venga, vale, ya compramos una. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos todo el mundo, ¿no? Vas a AliExpress o a Amazon o tal y compras una botella. Y compramos una botella muy chula que venía con dinosaurios y tal, y no sé qué, y nos llegó y, bueno, sin que me vieran, obviamente. Bueno, pues... ¿Hay alguien que está descubriendo algo ahora? Sí, probablemente. Verás qué bronca. No, cogí con un cúter una cantidad muy pequeñita de la botella, del culo de la botella, y lo traje a analizar. ¿Qué era? Pues PET. ¿Qué va a ser? O sea, exactamente el mismo material, exactamente el mismo material. Eso sí, 20 pavos de botella, ¿no? Claro. Pero los dinosaurios, hombre. Hombre, sí, a ver, también hay que valorar eso. No, sí. Entonces, la ilusión. Totalmente. Sí, pero sí, pero y mola mucho más y lo que tú quieras. Sí, ¿no? pero que el material al final era... El material era el mismo. Era mucho más gordo, mucho más resistente a la botella, le va a durar seguramente años, ¿no? Pero está basado exactamente en el mismo material. En un poliéster. O sea, es que quiero decir, esto son habas contadas. El poliéster, el PET, para hacer botellas de agua es un material ideal. De vidrio, también, perfecto, hagámoslas de vidrio. ¿Qué pasa con el vidrio? Con el vidrio lo que pasa es que en su día, hace muchísimos años, cuando ya se fabricó una marca de refrescos muy famosa, pues empezó a fabricar el formato de 2 litros, ellos veían que cuando llenaban un camión, lo que estaba transportando el camión y el consumo de gasoil, claro, ¿no? Y las emisiones de CO2 y todo esto, pues al final estaba asociado a transportar Tenía mucho mayor envase. peso, ¿no? O sea, tenía mucho peso el vidrio. Lo que estabas transportando realmente era el envase, no el contenido, ¿vale? Que es lo realmente valioso, ¿no? Por lo que tú pagas en este caso. Entonces, el plástico vino, o el PET en este caso, vino a solucionar un poco este problema, ¿no? Ya que las emisiones de ese camión, las emisiones de CO2 de ese camión, pues fueran muchísimo más bajas. ¿Podemos volver atrás y volver a utilizar el vidrio para estas cosas? Pues si estamos dispuestos a pagar medioambientalmente el precio que supone, en este caso de huella de carbono, de emisiones de CO2, pues volvamos atrás. Pero... Sí. Sí, claro, que a veces tienen... O sea, hay que decir que ese cambio muchas veces también lo estamos evaluando a nivel usuario, simplemente como producto final, pero que tiene todo un camino y un proceso. Y lo que dices, por ejemplo, es la típica cosa que no se nos habría ocurrido normalmente, pero que
está teniendo un impacto, ¿no? Y como persona que te puede preocupar el medio ambiente, que quieres, vamos a decir, utilizar algo que tenga el menor impacto, etcétera, pues igual no es una cosa que te planteas de primera, sin embargo, está ahí de fondo y es además una cosa, vamos a decir, gorda, porque no deja de haber eso, la distribución es importantísima en el caso de los productos. Claro. Hay miles y miles de camiones llevando miles y miles de productos. Importa mucho que puedas llevar más o menos, que pesen más o menos. Optimizar. Y optimizar. A fin de cuentas es optimizar. Es una cuestión de optimización y de reducción de la huella de carbono, ¿sabes? Que es una cosa que hoy en día está... Sí, es lo que queremos, hacia lo que queremos ir. Sí. Exacto. Entonces, pues bueno, pues digamos que los plásticos, esto creo que lo leí también en un comentario, los plásticos son no necesarios, o sea, imprescindibles para vivir como vivimos actualmente. Si a mí me dices, oye, Saúl, que es que yo me quiero ir a volver otra vez a vivir me bajo de los plásticos. Al pueblo, claro, me voy a vivir al pueblo, me compro 2 ovejas, unas cuantas gallinas y entonces ya me olvido del packaging alimentario, por ejemplo, que es polímeros, vamos, o sea, a tope, ¿no? Entonces, vale, perfecto. O sea, pero si queremos salir en cualquier momento de nuestra casa, ir al primer supermercado que encontremos, en cualquier supermercado de la ciudad, y que haya producto envasado para nosotros, para llevarme yo esas pechugas de pollo a casa, por ejemplo, o me da igual, o esas hamburguesas de tofu, ¿vale? Pues entonces necesitamos a la industria de los polímeros, necesitamos la industria del plástico. Si no, tendríamos que hacer un cambio cultural, social y económico rotundo. O sea, volveríamos seguramente a como vivían nuestros abuelos, ¿vale? Que no digo que no haya que hacerlo, que yo vivo en un pueblo. Bueno, sí, yo me adaptaría, creo que bastante bien a eso, dentro de lo que cabe. Pero claro, y también si nos cargamos la ciencia de polímeros, también nos cargaríamos... No voy a decir todo, pero una parte muy importante de la medicina actual. Entonces, joder, cuidado cuando decimos, no, venga, los polímeros fuera, los plásticos fuera. No, vamos a ir identificando cuáles son los plásticos que nos están haciendo daño a nuestra salud y están poniendo a prueba nuestro sistema sanitario, porque cada vez hay más cáncer, por ejemplo, que son hormonodependientes y todo, por culpa en parte de los plásticos. Bueno, pues vamos a identificarlos, vamos a solucionar ese problema de forma rápida, como suele decir el profesor Nicolás Olea, ¿no? No podemos tardar 30 años en hacer una normativa para prohibir el bisfenol A o un eftalato o lo que sea, ¿no? No, hay que andarse vivos, hay que ser rápidos y, sobre todo, intentar hacer las cosas bien desde el principio. Porque si desde a nivel de investigación somos creativos, nos lo curramos y hacemos buenos polímeros que después van a llegar a la industria y después van a llegar a nuestros hogares, pues desde el principio estarán pues bien hechos. Sí, sí. Y como se dice en mi pueblo, lo bien hecho bien parece. Sí, sí. Dentro de vuestras investigaciones, bueno, creo que en varios de los temas que hemos tocado, obviamente investigáis, o sea, polímeros, por supuesto, que estamos hablando constantemente de polímeros, pero bueno, los polímeros, claro, tenéis diferentes aplicaciones y además precisamente es algo que puede ser muy aplicado, ¿no? Tengo aquí apuntadas algunas de las cosas que desarrolláis, como por ejemplo detectores o sensores. Bueno, de hecho creo que tu tesis empezó siendo, ¿no?, sobre detección y cuantificación de analitos. Y luego detectores pues, también de metales pesados, de nitratos concretamente, ha sido una de las últimas que ha tenido bastante impacto, pues que precisamente habéis encontrado nitratos y bueno, estáis ahí con un material, ¿no? Por cierto, ¿cómo va ese desarrollo? Pues estupendamente. La patente ya se publicó y el artículo científico yo creo que se mandará a lo largo de junio. O sea, dentro de un mes más o menos ya mandaremos el artículo científico. Con eso se cierra nuestra parte de desarrollo de nuevo material para proponer una solución a un problema, ¿vale? O sea, estamos haciendo un polímero desde cero, bien hecho, desde un punto de vista artesanal, ¿vale?, en el laboratorio, pero bien hecho, sin aditivos, para solucionar un problema que tenemos, bueno, iba a decir en la provincia de Burgos, pero un montón de zonas de España y de Europa lo tienen también, que son los nitratos en agua de consumo, ¿vale? Entonces, en este caso, los polímeros son la solución, no el problema. ¿Vale? Bueno, porque conseguíais, claro, he dicho detectar, pero realmente creo que conseguíais absorber, ¿no? O sea, las dos cosas. Nosotros hemos hecho un material desde el principio
combinando un montón de eslabones de estos, no penséis que solo es uno o dos, no, estamos combinando muchos, y cada uno de esos eslabones que forman ese espagueti, en este caso, tiene una función, ¿vale? Entonces, dentro de esas funciones hay muchas, pero dos que son las más representativas del material. Una es la capacidad sensora, es decir, cuando detecta nitratos, ¿Reacciona? Se enciende, Vale. es como una bombilla que se enciende, ¿vale? Da una respuesta fluorescente. Y hay otra funcionalidad muy importante, que es que capta todos los nitratos del agua donde se introduce el material. Este material tiene forma de tarjeta, entonces yo puedo rellenar en mi pueblo, en Avellanos el Páramo, ¿no? Tenemos 100 miligramos por litro de nitratos, o sea, como para una boda. Vais sobrados. Vamos sobrados. Entonces yo puedo rellenar una jarra, meter mi tarjeta, esperar un tiempo determinado, retirar mi tarjeta y beberme ese agua. Eso ya lo voy a poder hacer con nuestro desarrollo. ¿Y esa tarjeta se ha gastado o me vale para depurar otro litro de agua mañana, por ejemplo, o a la hora de la cena, ¿no? Pues depende. Si la tarjeta todavía no se ha encendido, lo puedo seguir utilizando y va a seguir funcionando. Si la tarjeta se ha encendido y me emite una señal fluorescente, pues eso significa que la tengo que regenerar. No voy a generar un residuo, no voy a tirarlo y tengo que gastar otra, no. Con reactivos químicos que tengo por casa, podría regenerar la tarjeta. ¿Cuáles son esos reactivos químicos? Pues cosas digamos, muy tontorronas, ¿no? Del día a día, o sea, muy cotidianas, como sal, vinagre, bicarbonato. Sería una limpieza, para entendernos. Sí. O sea, eso es. sería una forma de limpiarla para que... Bueno, eso es. Que es, como dices tú, le estás quitando esos nitratos para que pueda absorber otros nitratos, ¿no? Y además, ese agua con el que lo hemos lavado, o esos reactivos químicos con los que los hemos lavado, nosotros lo hemos pensado también ese paso para que, claro, ese agua después no lo tires al río, porque entonces volverías a tirar los nitratos al río, ¿no? Entonces, todo nace del diseño del material y todo está pensado para que además ese agua lo puedas utilizar, por ejemplo, para regar las plantas, porque va a ser rica en nitratos, que es un fertilizante, ¿vale? Entonces, para las plantas, para las lechugas, genial. Para nosotros, no, bien no lo queremos. Sí. Y bueno, también tenéis poliámidas aromáticas, un nombre que suena hasta poético. y bueno, aquí, entre otras cosas, pues son materiales con ciertas propiedades especiales, ¿no? El más, creo que uno de los conocidos está en torno al Kevlar, por ejemplo, ¿no? Algo muy resistente. Exacto. Bueno, creo que aquí es todo un mundo también, ¿no? Sí. Aquí tenemos, bueno, pues yo creo que en nuestro grupo de investigación, que somos 18 personas, tenemos 2 investigadores que, bajo mi punto de vista, yo creo que están en el top 10 mundial de poliamidas aromáticas, que son la doctora Miriam Trigo, que es la directora, digamos, de esa línea de investigación, o la encargada de esa línea de investigación, y que además me ayuda en la codirección del grupo, por cierto, y José Miguel García, que es el actual rector y el antiguo director del grupo, que también es un experto a nivel mundial en este tipo de polímeros. Los más famosos, efectivamente, desde el punto de vista comercial, ¿cuáles son? Pues el Nomex y el Kevlar, que se utilizan pues, para hacer ropa para policías, para bomberos, para hacer chalecos antibalas, o sea, propiedades o aplicaciones, mejor dicho, para las cuales se necesitan unas propiedades de la pera, ¿no? O sea, son súper resistentes térmicamente, mecánicamente, tal. Te paran una bala literalmente, ¿no? Claro. Sí, pero siguen siendo polímeros, ¿eh? O sea, el concepto es el mismo, el eslabón con la cadenita y tal, es exactamente el mismo, pero sirven para otras cosas, ¿vale? Claro, nadie está criticando los chalecos de los policías, ¿sabes? Que están hechos de polímeros. Son bastante saludables, ¿no? Claro, ahí sí, ¿no? Entonces, bueno, también sirven para hacer ese tipo de cosas. Obviamente, son materiales muchísimo más caros que el polietileno o el PET de la botella de agua, muchísimo más caros, pero estamos dispuestos. Sí, son muy específicos para ciertos usos también. Claro, lo que decías también de que las cosas se hacen para un uso, ¿no? Estamos dispuestos a pagar ese precio porque el uso... merece la pena en ese caso. Merece la pena, está salvando vidas, ¿no? Entonces, pues, obviamente, es otra de nuestras grandes líneas de investigación dentro del grupo. Por cierto, muy difícil de llevar a cabo, por eso hay tan pocas personas en el mundo que investiguen sobre este tipo de polímeros, porque es muy sacrificada, muy
muy poco agradecida, por así decirlo, desde el punto de vista del rendimiento académico, ¿vale? Hacer una publicación en un material de los míos, entre comillas, de los polímeros sensores, pues es complicado, ¿vale? Pero digamos que se publica bien, se publica fácil. Es más fácil de publicar. Más fácil de publicar y más fácil de fabricar también, ¿vale? Aunque siempre nosotros le damos muchísima artesanía a nuestros polímeros, ¿vale? O sea, son muy artesanales, ¿vale? Son productos, pues eso, hay que pensar en el artesano de la madera o del cuero tal, bueno, pues eso somos nosotros, pero con polímeros, con plásticos. En el caso de las poliamidas aromáticas, la producción de ellas a escala de laboratorio es complicadísima, tediosísima. Todos los reactivos tienen que estar súper puros, si no las cosas no salen bien. En fin, hay que tener un cuidado de la pera, ¿no? Entonces, bueno. O sea, eso supone al final que vaya más lento, sea más complicado y sea más complicado terminar publicando cosas también, ¿no? Exacto. Pero, bueno, todo esto va en relación a lo que comentábamos antes de la economía. Como cuesta tanto hacerlos y tal, bueno, lo seguimos haciendo porque la aplicación lo merece, pero que nadie espere que ese tipo de productos sean igual de caros o de baratos, me da igual, que tengan el mismo precio que otro que es mucho más fácil de hacer, ¿no? No, hay que pagarlos. Adhesivos es otro de los temas. Que, bueno, aquí entre otras cosas, incluso para impresión 3D, ¿no? Porque claro, también son polímeros que se van pegando según van cayendo. Claro. Sí, bueno, en adhesivos la verdad es que hemos tenido un montón de colaboraciones con empresas, con adhesivos poliméricos, porque todos son poliméricos o casi todos son poliméricos, con distintas formulaciones, en distintos planos, en el sector de la construcción, en el sector de la impresión 3D, en el sector de la fabricación de tableros de aglomerado, por ejemplo, o sea, en un montón de sectores diferentes. Pero el que últimamente más alegrías nos ha dado es el de la impresión 3D. La impresión 3D en una impresora de filamento, ¿vale? El filamento es de polímero, el adhesivo es de polímero, o sea, los polímeros están súper presentes, ¿no? en la impresión 3D. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es, para una empresa que se llama 3D Lag, que es también de Castilla y León, pues le hemos diseñado una formulación. Él nos dijo, bueno, pues es que para imprimir con hilo imagínate, un hilo muy famoso, ¿no? Que es el de PLA, el de poliácido láctico, pues hay un montón de adhesivos que funcionan, ¿no? Para que no se mueva la pieza cuando la estoy imprimiendo. Pero cuando imprimo con nylon, joder, pues no te creas que hay tantos. Y los que hay, no terminan de resultar. Entonces, nosotros diseñamos desde cero un polímero, ¿vale? Para dar solución a ese problema que él tenía. Le gustó, le encantó y de hecho somos sus productores, es decir, desde el laboratorio producimos el polímero que después él comercializa, ¿no? Y ahora recientemente hemos abierto otra línea de investigación con la misma empresa para imprimir con otro tipo de filamento diferente. Entonces es una línea que la verdad es que nos está reportando muy buenos resultados y sobre todo es una alegría personal y estoy convencido de que para el grupo también, porque vemos que algo que se hace en el laboratorio llega hasta el final de la cadena, ¿no? Hasta el hogar donde se está imprimiendo la pieza o la empresa donde se está imprimiendo la pieza. O sea, tiene una utilidad real. Vemos una aplicación social clara y directa. Exacto. Vemos el principio y el final de la cadena, que en otros aspectos, en otras líneas de investigación, no podemos, porque siempre necesitamos ayuda de empresas que le den un empujoncito. Entonces, en la parte de la investigación y... Claro, está todo hasta que llegue a un, vamos a decir, iba a decir un cliente, un consumidor, faltan otras piezas en el engranaje. Totalmente. Bueno, que eso también está bien, eso de cara a que, bueno, que cualquier empresa que pueda ver algún interés en sacar, en producir, ¿no? Estos, o utilizar desarrollos que habéis hecho para producir nuevos materiales o aprovechar los materiales que están produciendo, pues bueno, ahí tienen una línea para trabajar. Claro. Y por último, creo que seguramente tenéis más detalles de investigación, pero otro área que quería resaltar y además me parece que viene muy bien para cerrar un poco pues, con los problemas que hemos abierto del reciclaje precisamente, pues digamos el tema del reciclado químico, pues en qué consiste, ¿no? ¿Qué miráis que estáis investigando? Está pues, el tema de las capas, ¿no? Que a veces algunos polímeros van por capas, entonces, bueno, ¿qué se puede hacer para...? Porque entiendo que si hay diferentes polímeros de diferentes composiciones en capas, pues claro, eso es una de las complicaciones para quizá luego reciclarlo de una manera óptima. Por supuesto. Mira, pues ahora mismo estamos haciendo dos cositas.
por una parte, reciclado de multicapas, como has dicho tú, de film multicapa, principalmente con aplicación en el sector agroalimentario. Y por otra parte, reciclado de poliuretano, reciclado químico, estoy hablando en las dos líneas, de poliuretanos, ¿vale? Pues materiales basados en poliuretano, generalmente espumas, pero hay más, hay más formatos del poliuretano. En la primera parte, en la parte del multilayer, del multicapa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que yo, ciudadano del mundo, me voy al supermercado, me compro unas salchichas o una pizza o una tortilla de estas que vienen ya envasadas y tal, y me voy a casa, abro el envase de las salchichas, las cocino y el envase, como buen ciudadano, cojo, lo tiro al contenedor amarillo, ¿no? Que es donde debe de ir, por supuesto. Con la intención de que eso pues, se recicla y se vuelve a construir a lo mejor el mismo envase o se utiliza para hacer una pieza de plástico o lo que sea, ¿no? En el caso de algunos polímeros sí que puede ser así la historia, más o menos así la historia, pero en el caso de los multicapa, no. Un envase de salchichas puede tener hasta 13 capas diferentes de materiales. Algunas se repiten, algunos materiales son iguales, algunos se repiten. Lo que nos parece solo un plástico, exacto, puede ser transparente. Dices, pero esto es un plástico. Pero realmente... Hay hasta 13 si tenemos en cuenta también las capas de adhesivos, que también las hay, pegando unas capas y otras, ¿no? Entonces, claro, eso es un problemón, porque ¿qué hacemos con eso? No puedes, lo ideal sería que esas capas se separaran, ¿vale? Y cada material se reciclara para su aplicación, la que sea, ¿no? En eso estamos trabajando nosotros, primero, desde un punto de vista curativo, ¿vale? En intentar desarrollar nuevos métodos para separar de forma más eficiente, más respetuosa desde el punto de vista medioambiental, separar esas capas y que cada una siga su camino de reciclaje, ¿vale? Otra de los enfoques que tenemos ahí es un enfoque, digamos, preventivo, ¿vale? Que es hacer que los adhesivos que están pegando esas capas, esas 13 capas diferentes, o 10 o 8, las que sean, esos adhesivos sean fotorrompibles o termorrompibles. Es decir, que si yo al envase de salchichas que yo desecho le aplico una luz, pues automáticamente las capas hagan plim y se separen, ¿vale? Y ya cada una de nuevo... Una forma de hacer que se separe fácilmente cuando se necesite, ¿no? Esa luz entiendo que no es una luz cualquiera. Porque... No, tiene que ser una luz de una determinada longitud de onda, etcétera, pero bueno, también vamos a lanzar el artículo el mes que viene. Mi compañero Carlos Serrano está al cargo de esa investigación, que va a ser, creo que va a dar mucho que hablar, porque es, yo creo que pionera y bueno, nos está dando también muchas alegrías. ¿Qué se hace actualmente en el reciclado de eso? Se quema, ¿no? Valorización energética. Vale. No digas quemar, que queda muy tal. Luego te van a poner comentarios y te van a llamar de todo. Cuando oigáis valorización energética es básicamente quemar. Con muchísimos matices. Puede ser una gasificación, puede ser una pirólisis, puede ser. Pero para que la gente nos entienda, pues básicamente los estamos quemando, ¿no? ¿Me gusta que se quemen? Pues no me gusta, porque tú fíjate, en un pueblo pequeño, que en Burgos tenemos un montón de pueblos pequeños, ¿no? La gente se lo curra, lleva las cosas a un contenedor enorme, un contenedor que tendrá, yo qué sé, pues un volumen de 1000 litros o lo que sea, ¿no? O de 2000, vamos, no sé, no tengo ni idea. Y lo llenamos de plástico que no pesa. Es decir, el contenedor de masa real está vacío, o sea, no pesa, muy ligero, pesa muy poquito. Sí. Y sin embargo tiene que venir un camión desde Burgos o desde la central de gestión de residuos a recoger esa insignificante masa. Un camión que consume 35 o 40 o los que sean litros de gasoil por cada 100 kilómetros, ¿no? Es decir, que la huella de carbono que estamos dejando pues es enorme para recoger ese residuo. ¿Compensa esa huella de carbono? Hombre, si después somos capaces de reciclar todo eso, sí. Pero si después lo vamos a acabar quemando, pues ya no compensa tanto, porque al final, para eso que lo queme el paisano en la gloria o en la chimenea de su pueblo, ¿no? Porque si al final se van a emitir igualmente esas sustancias a la atmósfera, pues estaríamos haciendo un pan con unas tortas. No estoy diciendo que haya que hacer eso, estoy diciendo que el reciclado químico
tiene que tener mucho apoyo de la administración y de las instituciones, porque es la forma de que ese viaje en camión hasta el pueblo valga la pena, valga para algo después, ¿vale? De todas maneras, perdona, pero ese quemado, claro, yo... Este tema del reciclado, los quemados y tal, me genera siempre muchas dudas, pero entiendo que si se quema también será con ciertas medidas para que no salga todo... Sí, hay filtros. Habrá unos ciertos filtros y unas... No se intentará que no sea, pero que sea lo menos contaminante posible. A fin de cuentas es incineración. En el caso de los multilayer, cuidado. Estaríamos hablando de incineración, es decir, CO2 y agua, vale, sí, luego puedo captar ese CO2, embotellarlo, utilizarlo para otras cosas, y sí, vale, pero ya estamos hablando de cosas que cuando hablamos de la escala de toneladas de residuos que se generan, pues tienen que ser algo... no nos vale con cosas que tú hayas hecho en el laboratorio y uy, qué bien funciona el laboratorio. No, tenemos que pensar a escala industrial, a gran escala. Entonces, bueno, insisto, estamos trabajando en la parte de los multilayer y tenemos otro proyecto de la Junta de Castilla y León orientado solo al reciclado químico de poliuretanos, ¿vale? Lo que vamos a intentar hacer, o lo que estamos ya consiguiendo en ese proyecto, que acaba de empezar, por cierto, pues es eso, coger las cadenas largas de poliuretanos y volver a hacer no los eslabones de partida, sino unos eslabones nuevos, mejorados, ¿vale? Que valgan para hacer otro tipo de cosas, incluso para volver a hacer de nuevo los poliuretanos, ¿vale? Es una de las cosas que estamos intentando y que, bueno, a lo largo de los próximos 3 años, pues investigaremos en ello. Pues creo que con esto podemos igual ir cerrando. Muchas gracias. Sí que precisamente, bueno, creo que para seguir estos desarrollos, porque seguís investigando, sacando cosas como nos estás diciendo, que próximamente además se vienen nuevos artículos y nuevas publicaciones interesantes. Así que, bueno, creo que os pueden seguir en redes como grupo de investigación, polymers_ubu, creo que es tanto en Instagram como en X, en Twitter, etc. Y bueno, pues ahí pueden seguiros para descubrir esos nuevos avances que vais sacando. Por supuesto. Desde la Unidad de Cultura Científica también intentaremos darle difusión como siempre y bueno, seguiremos seguro descubriendo nuevas cosas en próximas ocasiones. Así que muchísimas gracias, Saúl, gracias por abrirte a contarnos tu perspectiva y darnos tu expertise, ¿no? Como se dice en inglés, tu visión como experto en estos materiales para que podamos comprender mejor, quitarnos ciertos complejos y bueno, y descubrir un poco no solo, pues ya está, no sé cómo decirlo, los lemas, ¿no? Las ciertas cosas que se oyen, sino intentar profundizar y entender mejor, bueno, pues eso, separar lo bueno de lo malo y apreciar lo bueno también, ¿no? En todo caso, muchísimas gracias, Saúl. Muchas gracias. Gracias por escuchar este programa. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Investigación Abierta es un videopodcast producido por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirigido y presentado por Samuel Pérez. Grabado y editado por Fernando Muñoz y Diego González. Descubre más programas y contenidos de divulgación científica en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok. Nos puedes encontrar en todas ellas por el nombre de Ubu Investiga. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.